Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis de nuestro programa El Poder de la Fe. Quiero compartir contigo hoy, Día de Acción de Gracias, algunas ideas interesantes que están en la palabra de Dios y que te pueden ayudar a instruir para que puedas tener una conciencia más amplia, más profunda, más particular, más individual de lo que es dar gracias a Dios y por qué razón debemos dar gracias a Dios. No te voy a hablar acerca de los peregrinos que llegaron acá a Estados Unidos y que a través de ellos pues llegó una serie de cosas y de conocimiento de la palabra y muchísimas cosas más que son importantes históricamente. No, te voy a hablar de lo que la Biblia enseña, te voy a hablar de lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el Señor quiere, lo que Dios espera de nosotros. Cada una de las personas que tienen una experiencia de fe y salvación con Jesucristo el Señor. Porque de otra manera no se entiende, de otra forma lo vemos como cultura, lo vemos como un acontecimiento y como algo que parece bueno, bonito y que es también costoso. Pero en definitiva esta es la razón y esto es lo que quiero que comprendas y puedas recibir la información. Cada día es una gran oportunidad para dar gracias a Dios por su salvación eterna. Para nosotros los cristianos es básico al amanecer. La primera cosa que debemos hacer es estar en contacto con Dios, elevar nuestra oración de gratitud por el sueño, por el descanso, por las energías, por la salud, por las posibilidades que tenemos y por la bendición de saber que somos hijos de Dios, hijas de Dios y que tenemos parte en su reino glorioso y eterno por siempre y siempre. Y algo más, porque el diario vivir que está por delante estará guiado también por la presencia suya, por el consejo del Espíritu Santo que mora en nosotros y por lo que ya conocemos de su palabra, que es la voluntad suya, buena, agradable y perfecta. Así que siempre alegres y agradecidos a Dios. Den gracias a Dios en todo. Ese es el título. Den gracias a Dios en todo. En todo. No tiene que ser por todo, pero sí en todo. Y vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, la nueva versión internacional, leo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo, que escribe esto, está diciendo que debemos estar siempre alegres. Y él fue una persona que después de convertirse al cristianismo, de haber sido un perseguidor de la iglesia, de haber derramado sangre, de ser un asesino en potencia, ahora perdonado, rescatado, reconciliado con Dios y comisionado por él para ser un embajador suyo ante los gobiernos de su época, hasta el emperador romano, y un embajador no en el sentido diplomático, sino un embajador en el sentido de llevar el mensaje, ser un mensajero de buena voluntad de un reino, el reino eterno de Dios, de un rey, el rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Y una oportunidad para todas las personas conocer la palabra de Dios y conocer la salvación por medio del poder de la fe en él. Dice él, estén siempre alegres. Otra versión dice siempre gozosos. Oren sin cesar. Sin cesar significa constantemente uno tiene que estar pensando en el espíritu de oración, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que me conviene, qué es lo que le conviene a mi prójimo. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad, dice, para ustedes, para nosotros cristianos, en Cristo Jesús. Jesús dio gracias y vivió en gracia y enseñó de gracia y nos dice que debemos hacer en gracia su ministerio, hacer nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestro aporte en la vida diaria a las personas que están a nuestro alrededor. Lo único que hace feliz a un ser humano es la paz de Dios y con Dios. Romanos 5, 1 al 5, Pablo escribe: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es feliz la persona que tiene a Jesucristo como Señor Salvador, porque nada debe a Dios, que es el que juzga, es el que pone en nosotros la carga de la culpa que cometemos y que nos aplasta, y que Él es el que la quita, la libera con su gracia, con su poder, con su bondad, su perdón. También por medio de Él, de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ahora gracia es el favor inmerecido de Dios. Una cosa es dar gracias y otra cosa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, lo que Jesús hizo por nosotros. Y dice, y nos mantenemos firmes en ella. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, la promesa de Dios. Todos los que creemos en Jesús somos parte de su reino, somos parte de la eternidad con Él. Y no solo esto, sino que también nos
dice él, también en nuestros sufrimientos nos gozamos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Es decir, que la prueba, la dificultad nos hace depender más de Dios, nos hace orar más, nos hace confiar en sus promesas, esperar en su voluntad, en su respuesta. Aumenta y crece la fe en busca de esa solución. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Claro, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y mucho más. En Juan 14, 27, Jesús mismo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. No hay necesidad de la angustia. La angustia llega, pero la paz de Dios está. La angustia llega, pero la zozobra y el dolor van a pasar porque confiamos en las promesas de Dios, en la solución de Dios, en la respuesta de Dios a corto, mediano o largo plazo. Dios tiene un plan y ese plan lo hace para formar nuestro carácter, nuestra personalidad espiritual y para nuestra integridad en su relación con Él. En Colosenses 3, 15 al 16, la Nueva Versión Internacional leo, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, no las tensiones, ni las angustias, ni las falta de, diríamos, control, ni la pérdida del gozo, sino que la paz de Dios gobierne todo lo que pensamos, nuestra mente. Acuérdate que el corazón aquí es mente, no es el órgano que está bombeando sangre, es nuestra mente. Que gobierne en sus mentes la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Un solo cuerpo es la iglesia. Que habite en ustedes la palabra de Cristo, de conocimiento de la palabra, memorizar la palabra, donde en nuestra mente, llenando que nuestro corazón, nuestra mente, que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así que esa es la respuesta de un creyente que está fielmente, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, identificado con el plan de Dios, identificado con el propósito de Dios, su voluntad, y que está sometido a esa gracia suya de cambio, de transformación, de renovación interior y de colocarnos en el lugar adecuado donde Él quiere que estemos para servirle y para al mismo tiempo glorificar su nombre. La segunda idea es crecer en conocimiento de la palabra de Dios y ser edificado sobre ello produce gratitud al Señor. Crecer en conocimiento de Jesús, conocimiento del plan de Dios, conocimiento de las promesas de Dios, conocimiento del tema que Él quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida, su propósito. Ese es el caso. Colosenses 2, 7, 10, leo. Arraigados y edificados en Él y confirmados en Él. Voy a leerlo de nuevo. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Colosas que debemos crecer en ese aspecto, arraigados y edificados, raíces profundas sobre la fe y sobre esa base que es Jesús, el fundamento único, edificar nuestra vida. Y eso es sólido. ¿Por qué? Porque no se va a mover, no se va a caer, no se va a quebrar, no se va a romper, no va a hundirse, sino que sigue siempre igual porque Él es el Todopoderoso. Y entonces, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud porque estamos sobre sólido terreno, piedra, roca, edificando nuestra vida. Lucas 6, 47 y 48 dijo Jesús: voy a decirle a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Ojo, porque esto es lo que dio Pablo explicando lo que Jesús dijo, y aquí está el centro de enseñanza. Se parece a un hombre, el que oye la palabra de Cristo y la pone en práctica, se parece a un hombre que al construir su casa cavó bien hondo y puso el fundamento, el cimiento, sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida, construido sobre la fe,
construido sobre el único inmovible e inconmovible, Jesucristo, el Dios eterno, que no cambia, no deja de ser. Bueno, esa es nuestra relación con Dios y ese es el fundamento. Cuando estamos sólidamente edificando nuestra vida espiritual en el conocimiento de su palabra, haciendo su voluntad, dando gracias a Dios en todo, glorificando su nombre, obedeciendo y teniendo una actitud de humildad y de colaboración al servicio para que otros conozcan la palabra de Dios, estamos edificando nuestra vida en el fundamento sólido de Jesucristo, arraigados en la fe de que está con nosotros, nos ayuda, nos dirige, nos da aliento, nos fortalece, nos enseña, nos da sabiduría, está por siempre y siempre a nuestro lado. La tercera y última idea en este caso: Jesús es la roca y su reino es eterno. Demos gracias a Dios por ello. Cuando leemos en Hebreos 12, verso 28, la Nueva Versión Internacional leo: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Estamos recibiendo un reino inconmovible, el eterno reino de Dios. Seamos agradecidos. Sí, cuando Jesús estaba en su ministerio, le dijo a sus discípulos: no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y Pablo, cuando escribe los Colosenses, dice: puesto los ojos en el reino, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra de Dios. Y Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, con cuánta claridad nos está hablando que el reino es lo primero. Y ser parte del reino es ser hijo de Dios, familia de Dios. Y Pablo también escribe que somos embajadores en nombre de Cristo, proclamando a otros las virtudes del reino de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pedro también dice estas mismas cosas, apoyando y aumentando y haciendo crecer el concepto de la divinidad de Dios, del poder extraordinario de Jesucristo, imposible de ser terminado, sino que siempre está vigente, porque Él es el Dios eterno, la roca inconmovible de los siglos, y que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que viene por su iglesia a buscarla. Así que hemos recibido un reino inconmovible. Inspirado por esa gratitud de ser agradecidos por ese reino, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. No faltan los problemas, tampoco los hechos. Los problemas se constituyen por una falla. Se puede existir de muchas diversas formas los problemas, mientras que se pueden resolver, ya dejan de ser problemas. Cuando no se pueden resolver, se queda como un hecho, y ese hecho nos recuerda dónde hay un problema y cómo se sufre por ello. Por lo tanto, vivir acorde a la voluntad de Dios es evitarnos los problemas, no, es evitar los hechos. Los problemas vienen, pero se resuelven con Jesús. Los hechos quedan en la memoria para recordar dónde tropezaste, dónde caíste, y no repetir la experiencia triste y desagradable. La mano de Dios siempre está extendida para ayudar. 1 Corintios 15, 57 lo leo: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que otro diga: está derrotado o derrotada, pero el Señor dice: yo estoy contigo. Puede ser que otro te señale con el índice, pero Dios dice: yo quiero ayudarte y puedo hacerlo. Levántate y anda. No te quedes postrado. Vamos, que tus rodillas paralizadas se fortalezcan, que tus brazos caídos se levanten, que la energía de la gracia y del poder del Espíritu trabaje en tu alma, y que tu voz se deje escuchar, para que otros puedan oír el mensaje que Dios tiene a través de tu vida para comunicar, compartir y hacerlo bien. Efesios 5, 15 al 20 leo: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles, los días son malos y serán peores. Sabiamente, dependiendo de Dios, bajo la cobertura suya, dirigido por su Espíritu, agradecido a Dios, con nuestra mente en el reino, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No se emborrachen, dice él, con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Lo que quiere decir que los placeres de este mundo no te resuelven nada, te llevan a peores condiciones.
pero ser lleno del Espíritu te da la gracia de Dios y la bondad de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 4, 6 y 7 leo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Un día de acción de gracia no tiene que ser de bagatela, ni de comedera, ni de viajes, ni de lujurias. Sí puede ser reconocer la gracia de Dios una vez más, todos los días, día de acción de gracia, y al mismo tiempo servir a los demás para que sientan la misma gratitud que nosotros, o más, de acuerdo a la condición en donde son rescatados y salvos y hechos nuevas criaturas, para la gloria de Dios, para la bendición de su vida y para que este mundo sea mejor. Cuanto más hijos de Dios estén en la mano de Dios trabajando y sirviendo a la sociedad, mejores pueden ser los días. Cuanto menos se haga y la maldad crezca más, peores serán los días. Así que te invito a creer en Jesús como Señor y Salvador para el bien de tu vida y al mismo tiempo para honrar a Dios, servir a Dios y a tu prójimo, que puede ser tu propio familiar, tu vecino, tu conocido, tu amistad. No pierdas tiempo, empléalo hoy, aprovechando la oportunidad. Acepta a Jesucristo, sé salvo. Si eres cristiano o cristiana, sé un verdadero misionero, embajador, embajadora en nombre de Jesucristo, ante todos aquellos que tú conoces y los inesperados también. Hoy, día de acción de gracias, gracias Señor, por una salvación tan grande y un privilegio tan hermoso poder servirte, ser parte de tu reino, de la familia tuya, Dios, Padre Celestial. En tu nombre oro. Amén. Amén. Bendiciones. Pastor Rodolfo Luis.